vez más, abra sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 6. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén, lo tenemos. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Amén, hermano. Puede tomar asiento. Padre, en el nombre de Jesús, a tu nombre sea la gloria, Señor. Bendito eres y alabado sea tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú hablando al pueblo, que seas tú hablando a tu iglesia, que seas tú levantando esa iglesia, Señor, que se está enfriando. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Ezequiel 33:6 es un versículo que aquí por lo menos ya hemos hablado en muchas ocasiones de esa cita bíblica. Pero es necesario que lo sigamos haciendo. Es necesario que la iglesia entienda, que Dios lo ha levantado como una atalaya. Es necesario que la iglesia alrededor del mundo entienda que es luz para las naciones, que es la sal de la tierra, que es el atalaya que Dios puso, el vigilante que puso para advertir que la muerte viene. Amén, hermano. La pregunta es, ¿por qué Dios hace responsable de esa muerte al atalaya? Porque mire lo que dice la palabra. Dice, el que pecó morirá por causa de su pecado, pero yo demandaré esa sangre que murió de manos del atalaya. De manos del atalaya. Si entendemos quién es el atalaya. Si entendemos que el atalaya es el pueblo de Dios, el cristiano apercibido, el cristiano vigilante, el cristiano que está atento a lo que pasa. El cristiano que tiene que advertirle al mundo que se va a una muerte sin Cristo, que se va a una eternidad sin Cristo. Ese es el atalaya y a su nombre sea la gloria. La pregunta una vez más es ¿por qué Dios hace responsable de esa muerte al atalaya? ¿Por qué lo hace responsable de esa muerte? Escúcheme, hermano, le voy a responder por qué. Porque el atalaya es parte de la milicia de Dios. El atalaya es parte del ejército de Dios y se encuentra en una posición estratégica. Amén. ¿Quién es la atalaya? ¿Quién es el atalaya? ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién es la sal de la tierra, hermano? Esa pregunta todo el mundo se la puede responder. Todo el mundo que cree en Cristo, que es cristiano, que es evangélico cristiano, se la puede responder. Puede decir, esa atalaya, esa luz del mundo, esa sal de la tierra, es el pueblo de Dios. Y yo voy a responder a esas preguntas que hice. O sea, ¿quién es el atalaya? ¿Quién es la sal de la tierra? ¿Quién es la luz del mundo? Yo lo voy a responder parafraseando ese versículo, el versículo inicial, que es el motivo de nuestra predicación. Yo lo voy a responder. Y lo diríamos de la siguiente manera. Pero si el cristiano, escúcheme hermano, ese mismo Ezequiel 33:6, parafraseándolo, pero si el cristiano a quien Dios ha llamado para que sea la luz en medio de las tinieblas, viera que viene la muerte por causa del pecado y no le avisara a los pecadores, y por ese motivo los pecadores no se dieran cuenta de que van a morir, bueno, ese pecador moriría por causa de su pecado. Pero yo, Jehová, Dios de los ejércitos, o sea, el Dios eterno, el Dios de los ejércitos, demandaré esa muerte al cristiano que fue llamado a ser la luz del mundo. Amén. ¿Sí ves? Eso es lo que dice el Señor. ¿Por qué el Señor va a demandar esa muerte? Esa muerte me lo va a demandar a mí, que soy cristiano. Porque Él me llamó a que yo sea luz del mundo. Luz que alumbre las tinieblas. Sal de la tierra. Atalaya, que está en una posición estratégica, en una torre alta, vigilando. Amén, hermano. Dios nos está advirtiendo que llevemos su palabra a quienes no lo conocen. Una vez más, Dios nos está diciendo, incluso hasta a veces nos reclama que llevemos la palabra de Él a quien no la conoce. Amén.
Vivimos tiempos muy difíciles. Romanos 13:12 dice que la noche está avanzada, dice. Romanos 13:12, leamos Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Entonces, ¿qué decimos con respecto a esa cita bíblica, Romanos 13:12? Que nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles, porque dice que la noche está avanzada, o sea, tiempos en que las tinieblas gobiernan sobre toda la humanidad. Cuando dice que la noche está avanzada, tiempos en que el príncipe de este mundo está gobernando casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, toda la humanidad. A su nombre sea la gloria. Tiempos donde la urgencia es predicar la palabra para que algunos se salven. Tiempos donde la maldad se ha esparcido sobre la faz de la tierra, hasta los lugares más recónditos, más remotos de la tierra, ¿sí o no? Ya no es tiempo de andar jugando al cristiano, hermano. Ya no es tiempo de andar jugando al cristianito. Que sí que, oye, Dios te bendiga, amén, eso es todo. Por eso te identifica que eres cristiano, amén. Tienes que llevar la palabra de Dios a los que la necesitan. Ya no es tiempo de dormir como muchos lo hacen. Pronto sonará la trompeta y los que no están preparados se quedan. Los que no estén preparados, y a su nombre sea la gloria. Y por ahí hablamos también de que se van a quedar muchos cristianos que son muy tibios. A su nombre sea la gloria. La misión que Cristo nos dejó fue: prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, vayan por toda la tierra, prediquen el evangelio. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que este mensaje es para la iglesia? ¿Cuántos creen que Dios está pidiendo a la iglesia que se levante con su poder y lleve la palabra? Porque a veces estamos adormecidos, estamos dormidos. A su nombre sea la gloria. Dice la cita inicial, Ezequiel 33:6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta. Dice que el atalaya estaba en una posición estratégica arriba en una torre y él avisaba con un sonido de trompeta que venía el enemigo. Entonces el atalaya tenía que tocar la trompeta de ley. O sea, si veía que el ejército o un pelotón enemigo venía, lo que sea que venga de los enemigos, dice que él tocaba la trompeta para que todo el pueblo se aliste y se preparen y se armen para la batalla. Entonces por eso dice la palabra: pero si el atalaya viere venir la espada. ¿Qué es la espada? Esto es sinónimo de muerte. Viene la muerte, viene un ejército a atacarnos, va a matarnos. Eso es lo que dice. O sea, no es que te van a dar un regalito, viene un ejército a hundirte una espada para que te mueras. Amén. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocar la trompeta, o sea, estaba bien dormido, el atalaya está recontra dormido, en vez de tocar la trompeta, está dormido. Y en vez de ponerse la trompeta, creo que está poniendo un chupete. Está desprevenido, está descuidado. Voy a repetir la cita. Dice: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocará la trompeta. Todos ya sabemos lo que es un atalaya, ¿no? Un atalaya es un centinela en una torre alta, en un sitio estratégico, ¿sí o no? Ese atalaya es el cristiano, aunque usted no lo crea. No piense que va a ser un ángel que el Señor tiene en una posición estratégica. No son ángeles, son los cristianos, el pueblo de Dios. Es el atalaya y a su nombre sea la gloria. Si este atalaya ve que la muerte acecha al inconverso, al impío, al incrédulo, si ve que esa muerte está acechando al incrédulo y no le advierte ni le avisa, ¿qué nos demuestra eso? ¿Qué nos demuestra si él no le avisa al incrédulo que viene la muerte, que va a morir? ¿Qué nos indica eso o qué nos demuestra? Eso nos demuestra descuido y que me importismo. Porque yo puedo estar descuidado, efectivamente descuidado, pero también yo como cristiano no me importa esas vidas. O sea, no me importa si mueren. Yo me estoy salvando yo. Me estoy salvando yo. No me importa si mueren los otros. Eso es que me importismo de parte del cristiano que no debe haber. Amén, hermano. O sea, un que me importismo de parte de la atalaya o un descuido de parte de la atalaya no debe haber, hermanos. Amén. A su nombre sea la gloria. En otras palabras, a este cristiano, por así decirlo entre comillas, a este cristiano no le interesa servir a Dios. No lo hace, ni tiene prioridades en su vida cristiana. O sea, prioridades en mi vida cristiana no hay. En mi vida secular hay, pero en mi vida cristiana no hay prioridades. Amén. Le da igual si sirve a Dios o al mundo. Parecería que aún no se ha enterado de que es cristiano.
Le van a tener que decir, oye, eres cristiano, avísale al inconverso, avísale al impío, avísale al incrédulo, que va a morir. No se ha enterado que es cristiano, y a su nombre, alabe que Cristo vive. Alábele. Amén. Amén, hermano. Mire, Pablo en 1 Timoteo, capítulo 4, del 13 al 16, ¿qué dijo? O sea, le dijo, bueno, vamos a leerla primero. ¿Qué le dijo a Timoteo? 1 Timoteo 4, 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Escúcheme, mire, porque a veces nosotros los cristianos no sabemos las instrucciones que tenemos de parte de Dios. No sabemos. Dice, nos llamamos cristianos. Oiga, ¿usted es cristiano? Sí, amén, Dios te bendiga. Amén, Dios, aleluya, y nada más. O sea, tú eres cristiano porque dices aleluya. Tú eres cristiano porque dices amén. Tú eres cristiano porque dices Dios te bendiga. A veces no sabes las instrucciones que Dios le ha dado a un cristiano, y a su nombre sea la gloria. ¿Qué es lo que leyó mi hermano? Dice que Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué le dijo? Le dijo, ocúpate de la lectura, ocúpate de la exhortación y de la enseñanza. También le dijo, no descuides el don que hay en ti. Y también le dijo, ten cuidado de ti y de la doctrina, porque la doctrina puede ser falsa. Todo eso tiene que saber un cristiano. Son instrucciones dadas a un cristiano, a un evangelista que va a llevar la palabra de Dios a las naciones. A su nombre sea la gloria. Sin embargo, el cristiano está más atento ¿de qué? Está más atento de los cuentos y de los chismes. ¿Sí o no? Paramos la oreja, o sea, atendemos a los cuentos y a los chismes. Amén, hermano. Y también al TikTok. A eso estamos atentos, ¿sí o no? Señores hermanos, ¿sí o no? El cristiano está atento a que le chismeen. Ahí está con la oreja parada, como por así decirlo. Chisme, cuento, TikTok. El TikTok está lindo. Amén. Y lo peor es que todo lo que escuchan en el TikTok de chisme, de cuento, lo creen. ¿Verdad? ¿Verdad, hermano? O sea, enseguida se lo creen, porque no tienen una gota de discernimiento espiritual. El cristiano tiene que tener mucho discernimiento espiritual. No un poquito, mucho discernimiento espiritual. Y saber cuando alguien viene con un chisme, o sea, que no me lo cuentes. Y saber cuando alguien viene con un cuento, o saber por qué al TikTok le creemos todo. A su nombre sea la gloria. ¿Para qué Dios nos dio discernimiento espiritual, hermano? Para que nosotros le digamos a muchas cosas no. Amén, hermano. Para que tú le digas a muchas cosas no, para que tú escuches la voz de Dios. Para eso es el discernimiento espiritual. Para que tú escuches su voz, la voz de Dios. Eso sí tenemos que escuchar. Eso sí tenemos que escuchar. La voz de Cristo. No la voz de un chismoso, no la voz de un cuentero, no la voz de... El que sea crea un TikTok, y enseguida lo creemos. Su nombre sea la gloria. Sigo con la cita inicial, para no quedarnos ahí, parados, sino ir avanzando. Mira, dice, pero si el atalaya viene a venir la espada y no tocará la trompeta, y el pueblo, mire, escuche lo que dice, y el pueblo no se apercibiere, ¿qué dice? No se apercibiere, el pueblo no se apercibe, o sea, no se da cuenta, es lo que dice. Y si el cristiano no toca la trompeta y el pueblo no se da cuenta, o sea, ¿cuál es el pueblo? El pueblo es el que no conoce de Cristo, es el que no sabe que se va a morir y que cuando muere se va a una muerte eterna, a un castigo eterno, a un castigo doloroso, eternamente. Entonces dice, y el pueblo no se apercibiere. Ahí se está refiriendo, esa parte de no se apercibiere, al inconverso, se está refiriendo al impío, se está refiriendo al incrédulo, al que dice, yo sí creo en Dios solo porque te persina. No te vas al cielo. Ese es inconverso, incrédulo. Y por si acaso, al inconverso o al incrédulo le da lo mismo, no le interesa saber si es salvo o no. A ver, tú pregúntale a un inconverso o incrédulo, ¿tú eres salvo? Yo no sé qué es eso. Sigue su vida campante, disfruta de los placeres del mundo, anda en muchas aberraciones,
anda en muchas depravaciones, anda en muchas corrupciones. Al inconverso no le da por entender si es salvo o no. ¿Sí o no? Amén. Para el inconverso o para el incrédulo es normal vivir en un constante desenfreno. ¿Sí o no? El inconverso no conoce eso. Conoce de fiestas, conoce de discotecas, conoce de borrachera, conoce de fumadera, conoce de lujuria, conoce de fornicación, conoce de adulterio, conoce de cuentos, de chisme, mentira, todo lo que sea. Amén. Le es normal, para él es normal vivir en ese desenfreno. No me pasa nada, dice el inconverso. Nosotros sabemos que se va a una muerte segura, que se va a una muerte sin Cristo. Amén, hermano. Para el inconverso todos los caminos son buenos. Dice Proverbios, ¿qué dice Proverbios 14:2? Dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos. 14:12 de Proverbios. Dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos. O sea, caminos que al hombre le parecen correctos o derechos, ¿sí o no? Pero dice que su fin es fin de muerte. O sea que el inconverso o el incrédulo, el impío, va por un camino. Qué lindo que es este camino. Camina en ese camino, va por ese camino, le parece muy lindo, pero no sabe que al final espera la muerte. ¿Sí o no? Eso lo dice Proverbios, hermano, no lo digo yo. Eso lo dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La muerte lo espera al final. Muchos mueren. A su nombre sea la gloria. ¿Cree usted que un inconverso puede salvarse? No, yo digo que no. Un inconverso puede, solo, automáticamente él no puede salvarse. Él tiene que salvarse escuchando que alguien le predique la palabra de Dios. ¿Quién es ese llamado a predicarle? El pueblo de Dios. Un inconverso para ser salvo debe convertirse y confesar a Cristo como su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, hermano. Seguimos y a su nombre sea la gloria. Entonces dice, pero si el atalaya viere venir la espada y el pueblo no se da cuenta, no se apercibe, o sea, ni se da cuenta de lo que viene la muerte, dice, y viniendo la espada hiere de él, o sea, de ese pueblo a alguno, es decir, viene la muerte y muere, eso es lo que quiere decir, y viniendo la espada hiere de él a alguno, o sea, viene la muerte y muere. La palabra dice que el diablo anda como león rugiente, buscando ¿qué? ¿A quién devorar? 1 Pedro 5:8 dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. En este caso, el incrédulo es presa fácil del diablo. ¿Acaso que el diablo lo tiene y lo sostiene vivo? No, el diablo quiere que muera en cualquier momento. Y el inconverso va a morir en cualquier momento. Y si muere inconverso, muere incrédulo, muere impío, ¿qué le espera al incrédulo? ¿Qué le espera? El infierno. Suena duro, pero eso es lo que le espera. No hay ningún cielo para un incrédulo. Por eso es la insensatez de mucha gente, hasta los curas que dicen, los curas religiosos y todos estos católicos y todo, dicen, todo el que muere está en el cielo. Es lo que todo el que muere va al cielo. Es lo que dicen ellos. Ya está en la presencia de Dios. Murió incrédulo, murió impío y va a estar en la presencia de Dios. O ellos se olvidaron que existe un infierno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria. ¿Por qué el incrédulo o el impío es presa fácil del diablo? Porque el impío no ora, porque ni siquiera sabe orar. El impío no vigila, porque ni siquiera sabe vigilar. El impío no habla con Dios, no sabe hablar con Dios. A su nombre sea la gloria. Hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Qué dice 2 Pedro 3:9? Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice la palabra del Señor, que el Señor es bueno, es misericordioso, que el Señor es paciente con toda esa gente que no conoce de Dios, para que ellos no mueran. Dios no quiere que ellos mueran, pero el hombre mismo se conduce solito hacia la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Pero si alguna persona muere sin Cristo, hermano, escúcheme, ¿qué le espera? A la persona que muere sin Cristo le espera un castigo eterno, un dolor eterno, un sufrimiento eterno. ¿Sabe lo que dice Juan 5:29? Léame Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Mire lo que dice. Dice que los que hicieron lo malo, la gente que hace lo malo,
La gente que se deja guiar por el diablo, la gente que se deja guiar por los afanes de este mundo, por los placeres, por los deleites de este mundo, por todo lo que el mundo te ofrece, por la lujuria, por la concupiscencia, por la lascivia, por la adulterio, fornicación, por las borracheras y todas esas orgías. Dice que ellos saldrán a resurrección, pero de condenación. O sea que Dios los resucitará para que ellos vayan a condenación. A condenación, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. El Evangelio de Juan, y lo digo el Evangelio de Juan porque es lo que más leen los idólatras y los religiosos. Los evangelios leen en sus iglesias católicas. Gloria al nombre de mi Señor Jesucristo. Voy a repetir. Juan capítulo 5, 29, lo repito. Dice que los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. O sea, que ellos resucitarán solo para ser condenados. A su nombre sea la gloria. Entonces sigue diciendo la palabra en la cita principal, dice, o sea, el pecador, dice, morirá por causa de su pecado. ¿Sí o no que dice así? Morirá por causa de su pecado, ¿sí o no? Así dice. Entonces, el que muere pecando no tiene ninguna justificación. El que muere pecando, imagínate que digamos que un jugador, voy a poner un ejemplo, un jugador de fútbol muy famoso, anda borracho, anda embriagado en su carro, y como es bien querido, bueno, él sufre un accidente y en su carro muere por accidente. Pongo un ejemplo, solo un ejemplo. Entonces, como la gente lo quiere a ese jugador de fútbol porque es famoso, llámese como se llame, póngale usted el nombre famoso, que son muy idolatrados por la gente, incluso hasta por el cristiano, por si acaso, hasta por los cristianos son idolatrados esos jugadores. Ese hombre muere, todo el mundo dice, ya murió, el jugador tal cual, o Perico de los Palotes, ya murió. Pero ya está en la presencia de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué está en la presencia de Dios? ¿Porque era famoso? ¿Porque era guapo? ¿Porque hacía bastantes goles? ¿Qué pasó? O sea, él murió en sus pecados. ¿Tú crees que él va al cielo? Él no va al cielo. Pues toda la gente cree que el más famoso, el mejor cantante, el que cantaba bonito, el que cantaba bolero, el que cantaba pasillo, el que cantaba baladas, el que cantaba rock bien bonito, cualquier tipo de música, que eran famosísimos y hasta nos daban autógrafos, murieron y están en la presencia de Dios. ¿Qué estás loco? O sea, si la palabra dice que ningún impío, ningún pecador entrará en los cielos. A su nombre sea la gloria. El que muere pecando, hermanos, el que muere pecando no tiene ninguna justificación. Satanás lo ha llevado directamente, lo ha llevado a su perdición. Al impío, hermano, lo ha llevado a su perdición Satanás. Amén. Porque Satanás es quien alienta al mundo a cometer pecado. Satanás es el que alienta al hombre, al ser humano, a la humanidad a cometer pecado. Y el pecado lleva al hombre a la perdición de su alma. ¿Qué dice Santiago 1, 13 al 15? Santiago 1, 13 hasta el 15, léalo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Mire lo que es la concupiscencia que está en tu carne. Esos deseos de pecar se llaman concupiscencia. Deseos de la carne. Dice que esa concupiscencia da a luz al pecado. Y cuando el pecado tú lo practicas, o sea, es consumado, ya no hay marcha atrás, da a luz la muerte. ¿Y cómo puedes librarte? Pidiéndole perdón, arrepintiéndote de tus pecados y pidiéndole perdón al Señor para que Él sane, limpie tus pecados y te salve. Pero si yo muero en pecado, muero pecando permanentemente, no me espera otra cosa que un infierno eterno, un dolor eterno, un castigo eterno, y a su nombre sea la gloria. Entonces, ningún pecador puede ser salvo si no conoce la palabra de Dios. Amén. O sea, dice que el pecado siendo consumado, es decir, siendo practicado, siendo saboreado, ¿qué dice? Da a luz la muerte. Y después de eso, no hay marcha atrás, hermano. Escúcheme, hermano, por las redes le digo, escúcheme. Después de que el pecado es consumado, no hay marcha atrás.
¿Qué tienes que hacer? Tienes que decirle al Señor que te arrepientes, arrepentido de corazón, y que el Señor limpie tus pecados para que puedas tú llegar a tener y alcanzar tiempos de refrigerio, y a su nombre sea la gloria. Para terminar, dice la cita bíblica, dice, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este morirá, o sea, el pecador morirá por causa de su pecado. Pero el Señor dice, pero por si acaso, dice Dios, Ezequías 33:6, Ezequías 33:6, pero por si acaso, dice el Señor, el pecador murió, y murió por causa de su pecado, no murió por otra cosa, sino por causa de su pecado. Pero por si acaso yo voy a demandar esa muerte de mano del atalaya. ¿Quién es el atalaya? Dijimos al principio. ¿Quién es el atalaya? El atalaya es el pueblo de Dios, el cristiano, la luz del mundo, la sal de la tierra, ese hombre que predica la palabra. Cristo le dijo, vayan y predican a toda criatura. Y predícale que la muerte viene, porque a veces somos tan dulces para predicar al hermano, o a algún inconverso, algún incrédulo, le dice, Dios te bendiga, recibe a Cristo. No quiero, pero recíbelo por favor. Dile por qué tiene que recibirlo, porque si no te vas a la muerte, y te vas al infierno y te vas a un castigo eterno. ¿Cuántos lo creen? A su nombre sea. Alábele que Cristo vive. ¿Y por qué demandará? ¿Qué es? Que Dios es injusto, que dice que demandará esa muerte del pecador de manos de nosotros, de su pueblo, de los atalayas. ¿Por qué? Porque, o sea, que Dios es tan injusto. Mire, si el pueblo de Dios, o sea, nosotros, no predicamos, si nosotros no predicamos, si no llevamos el mensaje de la palabra como ahorita lo estoy haciendo, si no alentamos a conocer y a recibir a Cristo a cualquier persona que no lo conoce, nosotros rendiremos cuentas ante Dios, porque para eso nos llamó Dios. O sea que el Señor nos llamó solo para nosotros llamarnos cristianos. Yo soy cristiano y tengo una escarapela aquí en mi bolsillo que me identifica como cristiano, nada más. No, para eso no nos llamó Dios. Dios nos llamó para que le prediquemos que la muerte viene, que el fin viene, que Cristo viene, y Cristo viene ahora a juzgar. Primero vino a amar, ahora viene a juzgar a la tierra. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Amén. Porque el Señor nos manda a nosotros nos manda a hacer ¿qué? A hacer sal, a hacer luz. Amén. Nosotros sabemos que en el mundo hay mucha necesidad de Cristo. Hay dolores y pobreza espiritual, hay enfermedades, hay contiendas, hay odio, hay etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Hay de todo. ¿Sí o no? Hay de todo. El mundo necesita conocer a Cristo. El mundo necesita conocer el amor de Cristo. El mundo, el inconverso, el pecador, el impío, necesita conocer que Cristo lo ama. ¿Y cómo va a conocer? Es nosotros tenemos que hablarle de que Cristo lo ama, porque ellos no saben. A su nombre sea la gloria. Además he visto con preocupación que hay pueblo de Dios que no quiere crecer, hermanos, es por eso. Por eso es que no van a predicar, porque no quieren ni siquiera crecer. Pueblo de Dios que no quiere crecer. Pueblo de Dios que no quiere avanzar. Pueblo de Dios que no le importa el tiempo que tenga en Cristo. No nos importa, no les importa mucho si tienen 5, 10, 20 años en Cristo y no crecen y no avanzan. ¿Qué van a llevar un mensaje a alguien que no conoce de Dios? Si no quieren hacer nada con su vida los cristianos, muchos cristianos. Pueblo de Dios, amén. No quieren servir a Dios. No quieren predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. ¿Sí o no que duele todo lo que estamos diciendo? Duele. Porque Dios nos llama para eso. Te he llamado para que seas luz. Luz en medio de las tinieblas. Cristo lo dijo. Nos ha llamado para que seamos la sal de la tierra. Para que peleemos por preservar. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Hermano, Dios nos quiere a nosotros levantar como obreros de su viña. ¿Cuánto lo creen? Somos nosotros los llamados a predicar las buenas noticias de salvación a toda persona. No hay quien más, no hay nadie más, hermano. Amén. Aunque el mundo no acepte que necesita a Dios, el mundo lo necesita. Yo estoy seguro que todos lo necesitamos. Y el mundo no acepta a Dios y no acepta que necesita a Dios. No lo acepta. Yo puedo solo, dicen muchos inconversos. Pero lo necesitan a Dios. Sí lo necesitan a Dios. Amén. Te invito en esta mañana a servir a Cristo. Y aquí, tú que me ves por las redes, te invito a servir a Cristo y a su nombre sea la gloria. Dios te va a decir en esta mañana, como le dice en Isaías 6:8. ¿Qué dice Isaías 6:8? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?
Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Dice que oyó la voz, está hablando el profeta Isaías, dice que oyó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Él preguntaba, el Señor preguntaba. La pregunta es, ¿qué le responderás tú? Dime, ¿qué le responderás tú? Dime si tú le vas a responder, heme aquí, envíame a mí. Hazlo, respóndele como cristiano que eres, heme aquí, envíame a mí. Yo iré a predicar a esas naciones, yo iré a predicarle que necesitan la palabra tuya, yo iré a predicarle que necesita tu salvación. Amén. Termino con Romanos 10, 13 al 15. Romanos capítulo 10, versos 13 y 15. Amén, hermano. Dice así. Porque todo aquel que invocare del Señor, el nombre del Señor, será salvo. Lo repito. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del reino. Que el Señor los bendiga, hermanos. Aleluya.